hacer ya nuestro estudio, nuestra meditación devocional, y vamos a dar lectura en la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, los primeros 11 versos. Vamos a ir a la palabra entonces. Quiero compartirles en pantalla para que podamos seguir la lectura. Dice entonces la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué porción de la palabra tan hermosa en esta mañana, siguiendo al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos poner mucha atención a la palabra de esta mañana, porque en realidad nos enseña, nos muestra muchas cosas. Puestos los ojos en Jesús, es el título de nuestro devocional en esta mañana. Y si nos damos cuenta en el primer versículo, cuando nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Podríamos quedarnos solamente en este versículo y sacar muchísimas enseñanzas, pero quisiéramos abarcar toda esta porción. Pero sí aclarar un poco o profundizar un poco en unos dos términos que encontramos en este primer versículo, que es precisamente la nube de testigos, ¿cierto? Y el despojarse. Tenemos nuestra gran nube de testigos que prácticamente se está refiriendo, cogiendo el contexto de lo que el día de ayer mirábamos en el capítulo 11, ¿no? Aquellos héroes de la fe, aquellos hombres de fe que la Biblia nos ha narrado hasta aquí, y que en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, de Hebreos nos muestra. Todos ellos son una tan grande nube de testigos. Son personas que testifican delante de nosotros lo que es tener fe.
y todo lo que tuvieron que padecer por fe. Entonces, son ejemplos. Y qué mejor, ahora sí, poniendo nuestros ojos en Cristo, que Él es el autor y el consumador de la fe. No hay fe tan grande que la de Jesús, que la que Jesús nos vino a enseñar, a mostrar. Entonces, esa nube de testigos, contando a nuestro Salvador, pues son las personas que nos ayudarán, bíblicamente hablando, a continuar esta carrera. Son los que nos deberían animar viendo esas proezas, viendo las promesas cumplidas y viendo las promesas que están por cumplirse también. Entonces, no debemos desfallecer, sino por el contrario, mirando esos ejemplos, seguir adelante. Ahora dice, despojémonos. ¿De qué? De todo peso y del pecado. ¿Por qué diría de todo peso y del pecado? Porque en verdad muchas veces nosotros andamos a cargar todo el peso, el estrés, los problemas, las situaciones que tenemos que estar lidiando día a día. Y cuando el Señor nos invita a correr esta carrera de fe, pareciera ser que cuando estamos con el Señor descargamos nuestra carga, nuestro saco, nuestro costal de problemas y situaciones y nos sentimos livianos. Pero en el momento de decir amén, gracias Señor por este tiempo y nos vamos a nuestro trabajo, tal vez sea este tiempo devocional donde dejamos toda la carga y cuando terminamos, como que volvemos y tomamos nuestro saco de problemas y dificultades y seguimos cargando el mismo peso. Y así, en la carrera de la fe, en esta buena carrera, en esta batalla de la fe, pues con ese peso no lograríamos avanzar mucho. Por eso dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, no solamente nuestras cargas, sino también confesemos nuestra maldad, confesemos nuestro pecado, y entonces tendremos un yugo más fácil de llevar. Tendremos una carga más liviana y podemos seguir avanzando en esta carrera. Por eso este primer versículo me llama la atención en estas dos partes, ¿no? La nube de testigos que son el ejemplo de todas esas personas que hemos visto en la Biblia, a través de la Biblia, y tal vez terrenalmente hablando hoy en día tengamos también muchos testigos, muchos ejemplos, nuestros líderes, qué sé yo, personas de fe que han logrado salir adelante pese a las dificultades, pese a la aflicción, pero porque creyeron, porque tuvieron sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. La invitación es esa, que nosotros también pongamos nuestros ojos en Cristo y sigamos. Y para ser también nosotros referentes y testimonio para nuestras nuevas generaciones, que también ellos puedan ver en nosotros esa referencia de fe, de que si nosotros hemos puesto nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo, hemos alcanzado grandes cosas, grandes promesas, entonces ellos también van a mirar ese ejemplo y van a querer seguir. Nuestros hijos de sangre y nuestros hijos espirituales, que son nuestros. No olvidemos de seguir. Miramos en toda esta porción dos grandes cosas, ¿cierto? La carrera de la fe eh, y los beneficios de la disciplina, porque es otro punto muy importante, ¿cierto? Entonces, la carrera de la fe, en los versículos 1 y 3, entendiendo que Jesús es el principio y la perfección de nuestra fe, como les decía anteriormente, es el ejemplo por excelencia que debemos imitar. No se dejó seducir ni vencer de las aflicciones provenientes de las potestades del mal, como razón para caer, ¿no es cierto? Cuando obedecemos y aceptamos con tranquilidad los tiempos difíciles, estamos imitando la perfección de Jesús. Note lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros obedecemos, ¿cierto? A pesar de nuestras aflicciones,
aceptamos con tranquilidad esa dificultad, esa situación que estemos atravesando, entonces estamos imitando a Jesús, porque recuerda cómo Jesús tuvo que padecer para llegar a la cruz, eh, derramando su sangre, sufriendo todo ese padecimiento del Calvario. Y si nosotros aceptamos también nuestras aflicciones, nuestras dificultades, así con tranquilidad, como diría la palabra, con gozo, entonces estamos en ese momento imitando, estamos imitando a Jesús. Y nos vamos perfeccionando en la fe que el Señor nos ha demostrado. La fe como fidelidad se da a conocer cuando obedecemos, corremos esta carrera siguiendo a Cristo y así superando la aflicción con paciencia y obediencia. Entonces, debemos asumir las dificultades con tranquilidad y estaremos imitando a Jesús. Y podremos entonces ponernos a correr esa carrera mirando a Jesús como nuestro ejemplo. Todo esto requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios, porque no es fácil. No es fácil dejar de lado todo lo que tal vez nosotros sentimos, tal vez lo que estamos viviendo, y hacerlo a un lado y bueno, seguir adelante. Pero es necesario que poner nuestros ojos en Jesús implica el que entendamos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe implica dejar de lado todo lo que ponga en peligro mi relación con Él. No sé cuál sea la situación que estés atravesando tú, pero si esas situaciones o lo que estés viviendo pone en peligro la relación con Dios, es necesario que la hagas de lado. Y eso es despojarse de toda carga y pecado. Eso hace parte de despojarse del pecado y de toda carga. El sufrimiento es el campo de adiestramiento, de entrenamiento que Dios utiliza para alcanzar la madurez en nuestra cristiandad, en nuestra vida espiritual. Entonces, aprovechemos aún esas dificultades y esas situaciones para avanzar, para crecer, para madurar y dejando de lado, como les decía, toda carga y el pecado, que sabemos que no va a ser fácil, pero con el Señor, dice la palabra de Dios, con Él todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Y la segunda parte que nos habla este pasaje acerca de los beneficios de la disciplina. Una manera de demostrar amor a los hijos es a través de la disciplina, encaminada a vivir correctamente. Esta disciplina no debe ser fruto del odio o del resentimiento, del rencor, sino debe ser proveniente de algo provechoso para santidad, ¿cierto? Para lograr cercanía con Dios y enseñanza a obedecer. En resumen, el fruto de la disciplina es la justicia y la paz, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Justicia en cuanto a que el Señor es justo y Él sabe lo que quiere de nosotros y Él sabe lo que quiere formar en nosotros, el carácter, de la manera como Él quiere que nosotros seamos, que nosotros nos mantengamos, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice que nosotros hasta ahora no hemos resistido hasta la sangre. Y esta es la invitación a que con el Señor, puestos nuestros ojos en Él, asumamos la disciplina y que de esa manera podamos llevar hasta la sangre nuestro pecado. O sea, que crucifiquemos nuestra carne, que crucifiquemos nuestro ego, que crucifiquemos nuestra parte natural a fin de que logremos avanzar en la madurez. Y entonces dice en el 25, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo,
Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Cuando nosotros crucificamos nuestra carne, nuestra parte natural, si se puede decir así, nuestra naturaleza pecaminosa, pues entonces podremos mirar la disciplina que el Señor pueda hacer sobre nosotros de otra manera. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, dice, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, es una manera de mostrar el amor, la disciplina. El Señor cuando nos disciplina, cuando nos corrige, nos está diciendo, te amo, porque yo quiero que seas correcto, yo quiero que seas bien. Dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tal vez nosotros como padres también disciplinamos a nuestros hijos. Y ojo aquí, porque si tú como padre no los disciplinas, quiere decir que no los estás amando. El Señor aquí nos invita a nosotros como padres también a disciplinarlos, si realmente los amamos. De lo contrario, dejemos que hagan, que pasen por alto las ofensas y no apliquemos disciplina. El Señor es claro en la palabra y nos dice que porque ama, nos disciplina y nos reprende. En el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice palabra dura el Señor aquí, sois bastardos y no hijos. Cuando nosotros experimentamos la disciplina de parte del Señor, es porque el Señor nos está diciendo, ustedes son mis hijos, y por eso yo los amonesto, los disciplino, los corrijo, porque los amo. Una vez más, un llamado de atención de parte de Dios para los padres, ¿cierto? Si no disciplinamos, si no corregimos a nuestros hijos, les estamos diciendo bastardos, les estamos diciendo no son nuestros hijos, les estamos diciendo no te amo. Por lo cual, entonces, animados en amor a hacer disciplina en nuestros hijos, hacer de nuestros hijos hijos con disciplina, ¿cierto? Entonces, podemos responder a la disciplina de diversas formas. ¿Cómo tú, cómo yo podremos responder cuando Dios nos disciplina? La primera manera es aceptarla con resignación, o sea, decir, bueno, sí, y ya, y no sacar nada provechoso de ello, quizá. La segunda manera podría ser aceptarla con compasión de sí mismo, o sea, pensando que en realidad no lo necesitamos. Me siento mal porque me ha disciplinado, porque a mí, porque yo sí soy un buen hijo y no necesitaba esa corrección. Esa es otra manera, diciendo tal vez al Señor, es injusto, injusto lo que me está sucediendo. La tercera manera de responder ante la disciplina del Señor es resintiéndonos, ¿no? Y ofendiéndonos con Dios por eso. Y diciendo tal vez, Dios a mí no me quiere o no me parece, es injusto y ya, y me enojo con Dios. Y la cuarta es aceptarla con gratitud, como la actitud apropiada hacia un padre amoroso. Si Dios me disciplina, me está diciendo que me ama. Y la mejor forma de responder hacia la disciplina precisamente es con gratitud. Gracias Dios, porque me estás diciendo que me amas. Gracias Dios, porque si me estás disciplinando, quiere decir que me has tomado como tu hijo y quieres que yo sea mejor cada vez. Entonces, no olvidemos, familia, lo que el Señor nos ha querido hablar en esta mañana. 3 puntos básicos e importantes. Primero, no olvidemos la nube de testigos, tanto los ejemplos que tenemos como nosotros como ejemplo. Y segundo, siempre nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tercero, la carrera de fe que tenemos que correr. No olvidemos morir a nuestra naturaleza pecaminosa y seguir hacia adelante y entender que requiere poner de lado todo lo que
me va a apartar de la relación o lo que me pone en peligro, la relación que tengo con mi Padre Celestial. Y tercero, los beneficios de la disciplina. Recordemos que quien disciplina es porque ama y el Señor nos ama. Y muchas veces nos disciplina y nos disciplinará hasta que Él venga por segunda vez a llevarnos entre sus brazos. Y eso es amor, el pretender que nosotros seamos mejores cada día. Entonces, familia, ¿qué tal si oramos dando gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra que el Señor nos ha dado, aún por la disciplina que tal vez muchos estemos experimentando de parte del Señor? Inclinemos nuestro rostro como reverencia a Él y oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos que el padecimiento de la cruz siempre va de la mano con la gloriosa resurrección. Desde ahora, Señor, combatiré hasta la sangre contra el pecado, porque quiero crucificar mi naturaleza pecaminosa, Señor. Derramar simbólicamente o espiritualmente la sangre para derrotar ese peso del pecado y poder seguir en esta carrera, Señor, de fe. Hemos aprendido, Dios, que tú, Señor, o que tu disciplina, Señor, la haces porque nos amas. Deseamos, Señor, conocer más tu corazón cada día, bendito Dios, y ser cada vez más hijo tuyo al morir a mi propia opinión y a mi propia prudencia, Señor, y poderte obedecer siendo fructífero, Señor, hasta que tú vengas y poder dar mucho fruto, Señor. Gracias, Dios, una vez más por tu sacrificio. Gracias una vez más, Dios, por tu disciplina, por todo lo que tú haces para que cada uno de nosotros seamos mejores cada día. En el nombre de Jesús, Señor, con acción de gracias, una vez más te oramos. Amén y amén.